Una multitud armada llega al huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús. Pero antes de que termine la noche, quedará claro de que él no es realmente una víctima indefensa. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Lo que está ocurriendo aquí no es en última instancia la decisión del Sanedrín o de la nación de Israel ni del emperador de Roma. Esta es la decisión de Jehová, del gran yo soy. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Él es un sacrificio voluntario. Hoy, en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, presenciaremos la noche en que Judas traicionó al Señor con un beso, y Jesús demostró que seguía teniendo el control absoluto de cada detalle. Descubriremos que aun cuando todo parece estar en manos de las tinieblas, Cristo sigue reinando y cumpliendo perfectamente el plan de Dios. Acompáñanos en esta lección titulada La noche que arrestaron al Hijo de Dios. H.G. Wells fue uno de los autores más exitosos de finales del siglo XIX y principios del XX. Varias de sus obras llegaron a la pantalla grande, entre ellas La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos, y sin embargo al final de su vida Wells era agnóstico, sino ateo. De hecho sostenía que la religión o la fe se derrumba cuando enfrenta la calamidad. En cierta ocasión describió su concepto de Dios de la siguiente manera: el mundo es como una gran obra de teatro dirigida y administrada por Dios. Cuando se levanta el telón, el escenario es perfecto, un deleite para la vista. Los personajes lucen espléndidos, todo marcha bien, hasta que el protagonista pisa el borde del vestido de una actriz, ella tropieza con una silla, la silla derriba una lámpara, la lámpara empuja una mesa contra la pared, el decorado se viene abajo y todo termina cayendo sobre la cabeza de los actores. Y mientras tanto, Dios corre de un lado a otro, dando órdenes, tirando de cuerdas y tratando de poner orden en medio del caos. Pero, pobre Dios, no lo logra. Wells concluye diciendo que si es que Dios existe, debe ser pequeño, ilimitado, incapaz de controlar el caos del mundo. Bueno, querido oyente, hoy vamos a entrar en una de las escenas más caóticas del Nuevo Testamento. Una reunión de oración está a punto de pasar de la paz al pandemonio. Nos encontramos en Lucas capítulo 22. Recordarán que hace apenas unos momentos el Señor había derramado su corazón en oración, luchando en agonía, sometiéndose por completo a la voluntad de su Padre, y ahora Él ya puede escuchar los pasos de una multitud que viene subiendo por el monte de los olivos rumbo al huerto de Getsemaní. Retomamos nuestro estudio en el versículo 47. Allí dice que todavía él estaba hablando cuando se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Ha llegado ahora el momento que Jesús había anunciado repetidamente. Uno de los 12 está a punto de entregarlo. Y nuestro Señor está por enfrentar los momentos más difíciles que cualquier persona haya experimentado jamás. Está a punto de beber la copa que fue determinada por el plan soberano de Dios aún antes de la fundación del mundo. Como mencioné en el estudio anterior, cuando una persona o un equipo gana un campeonato suele recibir una copa como trofeo. Está la Copa Mundial de la FIFA, la Copa América, la Copa Davis en tenis, la Copa Stanley en hockey. Y esas copas representan ¿qué? La victoria sobre todos los rivales. Y de manera similar, Jesús se refiere a estos acontecimientos, incluyendo el caos que está por desatarse en el huerto, como parte de la copa que debe beber y finalmente vencer. Lucas aquí nos dice que ha llegado una multitud. El Evangelio de Marcos aclara para nosotros que esta multitud fue enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos,
Pero Lucas añade un detalle interesante. Observa lo que dice el versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. O sea, ellos mismos estaban presentes. Todos están participando en esta conspiración. Ellos han decidido arrestar al Señor en plena noche y deshacerse de él lo antes posible. Al parecer vienen preparados para cualquier situación, excepto la que está a punto de suceder, porque ellos seguramente esperaban una de dos reacciones, o quizás ambas. En primer lugar, ellos esperaban algún tipo de engaño. Mateo nos informa que llegaron con antorchas y linternas. O sea, quizás pensaban que Jesús intentaría esconderse, o quizás imaginaban que se negaría a identificarse. O tal vez creían que alguno de los discípulos diría, «Llévenme a mí, yo soy Jesús», para proteger al maestro. No lo sabemos con certeza, pero evidentemente esperaban alguna clase de confusión o engaño, porque la segunda parte del versículo 47 nos dice que Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?» O sea, el plan consistía en que Judas identificara a Jesús de manera inequívoca por medio de este beso. En aquella cultura el beso era una forma común de saludo. Podía ser un beso en una mejilla o en ambas mejillas, como todavía ocurre en varios de nuestros países en América Latina. Y durante el primer siglo, también se solía dar un beso en la mano o en las mejillas como una expresión de amistad o afecto. De hecho, para la época de Cristo, algunas prácticas religiosas paganas habían incorporado esta costumbre. La persona que pasaba frente a sus templos o a la estatua de uno de sus dioses favoritos le lanzaba besos como señal de devoción y esperaba así recibir algún favor a cambio. Y generalmente el beso sigue siendo una forma tradicional de saludo entre los creyentes. En ciertas regiones de Rusia, por ejemplo, toman muy en serio la exhortación de saludarse unos a otros con ósculo santo. Uno de nuestros misioneros me invitó una vez a visitar algunas zonas rurales de Rusia, donde la iglesia estaba creciendo de manera extraordinaria. Pero eso sí me advirtió que tenía que prepararme para una costumbre local. Me dijo, aquí te van a saludar con un beso en la boca. Yo le pregunté, ¿los hombres saludan a las mujeres con un beso en la boca? No, me dijo, los hombres se saludan con un beso en la boca. Es costumbre. Es un besito rápido en los labios. Además, todos tienen barbas grandes, así que ni lo vas a notar. Nunca fui a Rusia. Pero no fue por eso. O al menos eso digo. Ahora, volviendo al relato, me parece interesante que Lucas menciona rápidamente lo del beso de Judas, pero Mateo y Marcos utilizan un verbo que podría traducirse como cubrir de besos o besar repetidamente. Y si ese es el caso, Judas no simplemente le dio un típico beso de saludo. O sea, estaba montando una repugnante demostración de afecto fingido. ¿Y has pensado alguna vez en lo que está ocurriendo detrás de esta escena en el huerto de Getsemaní? Aquí está la serpiente abrazando al Salvador. Aquí está el traidor impulsado por Satanás besando al Todopoderoso. Y Jesús lo sabe perfectamente. Tal vez te preguntes por qué Jesús no lo fulmina en ese mismo instante, ¿no? ¿Cómo se atreve Judas a besar al Señor como si lo amara cuando ya lo vendió por el precio de un esclavo? Y sí, la traición siempre duele. Pero cuando viene acompañada de un beso, cuando proviene de alguien que afirma amarte, alguien que debería cuidarte, alguien que asegura buscar tu bien, esa traición resulta especialmente devastadora. Quizás tú mismo estés experimentando algo parecido. Tal vez un cónyuge que decía amarte te engañó.
Tal vez un hijo adulto te ha quitado de su vida para vivir como quiere, sin sentirse culpable aún. Tal vez un compañero de trabajo que parecía apoyarte, en realidad estaba buscando ocupar tu puesto. Y en momentos así es fácil sentir que tienes el derecho a guardar resentimiento o alimentar el odio, o incluso soñar con vengarte. Pero observa la respuesta de Jesús aquí. Mateo nos dice que él respondió: Amigo, haz lo que viniste a hacer. El pastor Ken Hughes escribe en su comentario sobre este pasaje: aunque Judas era un instrumento de Satanás, él seguía siendo un alma perdida. Y Jesús siempre se preocupó por las almas perdidas. Aquello fue un llamado, una última invitación para Judas antes de que fuera demasiado tarde. Piénsalo bien. Jesús no solo enseñó: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Él vivió esas palabras. Él practicó todo lo que predicó. Ahora imagina la escena. Una multitud acaba de irrumpir en el huerto. La tensión emocional es enorme. El ambiente está cargado de incertidumbre y caos, y sin embargo el Hijo de Dios no está entrando en pánico, no está corriendo de un lado a otro por el escenario de la historia tratando desesperadamente de evitar que todo se derrumbe. Observa al Hijo de Dios en medio del caos. Él está completamente sereno. Está absolutamente en control. Lo que nos lleva a una segunda observación. Esta multitud no solo llegó al huerto de Getsemaní esperando algún tipo de engaño. En segundo lugar, ellos esperaban encontrar resistencia. Mateo nos dice que Judas llegó y con él mucha gente con espadas y palos. El apóstol Juan añade que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Juan 18:3. Esa compañía, como se escribe allí, era una unidad militar que podía contar con hasta 600 soldados armados. Además, estaban presentes los alguaciles del templo, que eran una especie de fuerza policial bajo la autoridad del Sanedrín. Estaban encargados de mantener el orden y ejecutar las decisiones de la máxima corte religiosa de Israel. Así que Juan da a entender que llegaron por centenares, quizás acercándose al millar de hombres. Ahora, ¿por qué enviar prácticamente un ejército para arrestar a un carpintero? Bueno, porque los soldados romanos venían preparados para enfrentar al líder de una rebelión. Mira, los líderes religiosos necesitaban la ayuda de Roma para eliminar a Jesús. No tenían la autoridad para sentenciar a alguien a muerte, pero Roma no iba a intervenir en una disputa teológica, así que le presentaron a Jesús en términos políticos. Como él afirmaba ser el Mesías, el rey de Israel, ellos utilizaron esa información para retratarlo como una amenaza para el César. Los romanos ya estaban acostumbrados a sofocar movimientos de sedición en Judea. Cada vez que alguien intentaba desafiar su autoridad, respondían con rapidez y contundencia, de modo que llegaron al huerto preparados para enfrentar a un posible agitador político y a todos sus seguidores. Y también estaba la perspectiva del Sanedrín. O sea, ellos sabían que no estaban tratando con un simple ser humano. Ellos habían visto sus milagros, habían escuchado su enseñanza, habían sido testigos de su extraordinaria autoridad sobre las multitudes. Así que quizás pensaban que él podría hacer algo sobrenatural o que sus discípulos intentarían defenderlo, así que estaban preparados para cualquier cosa, excepto lo que estaba a punto de suceder. Juan nos cuenta lo que ocurrió inmediatamente después del beso de Judas. Lejos de esconderse o actuar con temor, Jesús da un paso al frente. Leemos en Juan 18, del 4 al 6, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron:
a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, Yo soy. Y cuando les dijo Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate esa escena. Cayeron al suelo. Jesús simplemente dijo Yo soy. Y nota que esa es la misma expresión que Dios utilizó cuando reveló su nombre a Moisés, junto a la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Ve y diles que yo soy te ha enviado. Yahweh, Jehová, el nombre que en el Antiguo Testamento suele traducirse como el Señor. ¿Te das cuenta lo que está ocurriendo? Aquel que habló con Moisés desde la zarza ardiente ahora está de pie en el huerto de Getsemaní. Y dice, yo soy. Y con una sola declaración de su naturaleza divina, todos aquellos hombres caen al suelo como fichas de dominó. Es como si Jesús hubiera corrido por un instante el velo que ocultaba su gloria divina. Y ellos no tuvieron otra opción que hacer lo mismo que toda la humanidad un día hará delante de Dios: postrarse. No te equivoques, Jesús, el Hijo de Dios, es quien está dirigiendo esta escena. No lo están arrestando a Él los tiene completamente bajo su autoridad. Nadie le está quitando la vida, Él está a punto de entregarla voluntariamente. En el huerto del Edén, el primer Adán desobedeció la voluntad de Dios. Pero en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán se somete a la voluntad de Dios. En el huerto del Edén, el primer Adán corrió a esconder su humanidad pecadora, pero en el huerto de Getsemaní, el segundo Adán da un paso al frente y declara su deidad. Lo que está ocurriendo aquí no es, en última instancia, la decisión del Sanedrín, o de los líderes religiosos, o de la nación de Israel, ni del emperador de Roma. Esta es la decisión de Jehová, del gran yo soy. Jesús no es una víctima de las circunstancias, Él es un sacrificio voluntario. Ahora bien, parece que Pedro no recibió el mensaje porque, mientras Jesús da un paso al frente para entregarse, Pedro está listo para declarar la guerra. Lucas nos cuenta lo que sucede a continuación en los versículos 49 y 50. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, «Señor, ¿heriremos a espada?» Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Juan es el único evangelista que nos revela el nombre de aquel siervo. Se llamaba Malco. Juan lo conocía personalmente. De hecho, en Juan 18:15 leemos que él conocía al sumo sacerdote y a su círculo cercano, probablemente porque él era pariente de Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Así que el apóstol Juan nos dice que Malco fue el hombre que perdió la oreja derecha y que Pedro fue el responsable. Me imagino que años después Pedro le habría dicho a Juan, «Gracias por incluir el detalle». Pero hay que reconocer una cosa, y es que Pedro está dispuesto a enfrentarse prácticamente solo a centenar de hombres armados. Se merece hasta una medalla de valor. El problema es que no habría vivido lo suficiente para recibirla. Afortunadamente para Malco, Pedro era pescador y no un guerrero profesional, porque obviamente no le estaba apuntando a la oreja. Ahora imagínate la escena. Malco está gritando de dolor, su oreja está cortada en el suelo, la sangre corre por un lado de su rostro, los soldados ya tienen las espadas desenvainadas y en cuestión de segundos el huerto se convierte en un caos total. Todo ocurre tan rápido que uno hasta podría pensar como Wells que Dios está corriendo de un lado a otro tratando desesperadamente de recuperar el control de la situación. ¿Ahora qué? Mateo registra la respuesta de Jesús. «Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Una legión romana estaba compuesta por unos 6,000 soldados. En otras palabras, Jesús está diciendo que con una sola petición al Padre
podría recibir más de 70,000 ángeles para intervenir de inmediato. O sea, si el Señor quisiera resistirse al arresto, el ejército romano no tendría la menor posibilidad. Pero nunca fue su plan resistirse o evitar que lo arrestaran. Lucas simplemente registra estas palabras de Jesús en el versículo 51, «Basta ya, dejad». Y entonces ocurrió algo extraordinario. Y tocando su oreja le sanó. Este es el último milagro registrado de Jesús antes de que vaya a la cruz. Y no pases por alto un detalle. Él hizo este milagro para ayudar a uno de sus enemigos. Y tampoco pases por alto la naturaleza de este milagro. Los 4 evangelios coinciden en que la espada de Pedro le cortó la oreja a Malco, pero solo Lucas menciona la sanidad. Parece que el médico del grupo era el único que estaba prestando atención al paciente. Y observa ahora cuidadosamente lo que sucede. Lucas nunca dice que Jesús recogió la oreja del suelo y la volvió a colocar. Él dice simplemente que tocó su oreja, o podrías traducirlo también, tocó el lugar donde estaría su oreja, y le sanó. O sea, al parecer Jesús no realizó una cirugía de emergencia, realizó un acto de creación. No volvió a unir una oreja cortada, creó una nueva, instantáneamente, perfectamente. El dolor desapareció, la hemorragia se detuvo instantáneamente, y donde antes había una herida abierta, ahora había una oreja completamente sana. La otra probablemente seguía tirada en el suelo. O sea, esto no fue una simple reparación, fue una recreación milagrosa. Tampoco fue un detalle casual, porque momentos antes Jesús había declarado ser el gran yo soy, Yahweh, Jehová, el Dios eterno hecho hombre. Los judíos entendían perfectamente que solo Dios tiene el poder de crear algo de la nada. Así que, en cierto sentido, Jesús está demostrando exactamente quién es. Como si dijera, ¿necesitan una prueba? Y con un simple toque crea una nueva oreja donde antes no había nada. Muchos creen que Juan menciona el nombre de Malco por una razón especial, y es que, según algunos testimonios de la iglesia primitiva, aquel hombre terminó convirtiéndose en un seguidor de Cristo. Y francamente, eso no sería difícil de creer. Después de todo, ¿cómo olvidar la noche en que llegaste para arrestar a Jesús y terminaste regresando a casa con una oreja nueva? Mira, una vez más vemos aquí el corazón de Jesús. Un corazón que debemos imitar. Él tenía la capacidad de ver a un enemigo como un posible discípulo. Y ahora, después de sanar a Malco, él dirige una última oportunidad para reflexionar, una última invitación al arrepentimiento. Leemos en los versículos 52 y 53, «Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». ¿Notaste esa expresión? Esta es vuestra hora. O sea, Jesús está diciendo, esta es la hora en que las tinieblas parecen triunfar. Esta es la hora en que el infierno hará todo lo que puede hacer. Esta es la hora en la que el mal parece ganar la batalla. Pero es solo lo que parece por el momento. Porque así como la copa representaba sufrimiento, pero también victoria, esta hora de oscuridad va a terminar convirtiéndose en la hora del cumplimiento del plan de Dios. Quiero dejarte una observación basada en esta escena, y es que la oscuridad que te rodea, las pruebas que enfrentan, todo eso tiene un tiempo límite establecido por Dios. Y a la luz de la eternidad, no son más que una hora. Puede que ahora todo te parezca oscuro, pero no va a seguir así para siempre. Puede parecer que Satanás está ganando,
pero su tiempo es limitado. No puede tener ni un segundo más de lo que Dios le permite. Comparado con la eternidad, apenas tiene 1 hora. Y cuando vemos la vida desde la perspectiva del cielo, el sufrimiento adquiere otra dimensión. Por eso es que el apóstol Pablo, después de haber sido golpeado y apedreado, encarcelado, abandonado y finalmente condenado a muerte, pudo escribir: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Y también escribió: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. O sea, solo espera a que llegue esa hora. Pedro mismo aprendió la lección y escribió: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6. Por un poco de tiempo. Y Pedro sabía de lo que hablaba. Décadas después, él sería ejecutado por su fe. Pero él había aprendido a comparar lo que estaba ocurriendo hoy con lo que ocurrirá aquel día. Jesús no está abrumado en el huerto de Getsemaní. Él está en absoluto control de los actores, del escenario, de la trama y sobre todo Él está en control del desenlace. Y es por eso que puedes confiar en Él hoy. 1 hora a la vez. Demostremos hoy, con nuestra manera de vivir, que la fe no tiene que derrumbarse frente a la calamidad. Porque como hemos visto aquí, en Getsemaní, en medio del caos y del sufrimiento y de la oscuridad, Jesucristo, el gran yo soy, sigue teniendo el control absoluto de todo. ¿Estás descansando hoy en la soberanía de Cristo? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Esta lección se tituló La noche que arrestaron al Hijo de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida. En sabiduriainternacional.org encontrarás una amplia colección de recursos bíblicos gratuitos para ayudarte a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. Allí podrás escuchar más estudios, leer artículos, descargar materiales de apoyo y descubrir las distintas maneras de conocerte con nosotros. Mi nombre es Hugo Zúñiga y esperamos encontrarnos contigo en nuestro próximo estudio de la palabra de Dios aquí en Sabiduría para el Corazón.